Tardes, José. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por atender esta cita de todos los martes a las 4 de la tarde, promovida desde hace ya casi un año por El Equipo. El Equipo es un grupo de oficiales de las 4 fuerzas, con participación femenina también, dedicado al estudio de los asuntos de seguridad y defensa nacional y regional. Igualmente es un grupo de oficiales que está en campaña para llegar a la dirección de ACORE. ACORE es la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, una institución que tiene 60 años de fundada, tiene un promedio establecido de 3.000 socios, oficiales de las Fuerzas Militares solamente. Es la institución que tiene la marca de la Reserva en Colombia, es la consultada por los medios, por el gobierno, por el ministerio, por el empresariado sobre asuntos delicados de seguridad y defensa en el país, y ha sido tradicionalmente presidida por un señor general o un señor almirante. En esta época de cambio y en esta época de crisis, entre comillas, 2 coroneles aspiramos a ser los presidentes de esa asociación y estamos en campaña. El equipo, que así se denomina, está integrado, como les dije, por oficiales, algunos de los cuales nos acompañan, encabezados por el primer candidato a primer vicepresidente, el señor Mayor General Ricardo Rubiano Grot, de la Fuerza Aérea. Todos somos retirados. Tenemos también el representante de la Armada, el señor capitán de navío Facchini, y tenemos oficiales especializados en inteligencia militar, en infantería, en ingenieros militares. Tenemos varios. Tenemos una dama que es abogada y odontóloga al mismo tiempo. Tenemos coroneles representantes de la infantería de marina también. Y tenemos una muy cercana colaboración y trabajo con ACORPOL, que es la Asociación Colombiana de Oficiales de la Policía en Retiro. Igualmente se están tendiendo lazos muy cercanos con diferentes asociaciones de suboficiales, y hay un gran proyecto de potenciar, modificar, reformar y actualizar ACORE. De modo que una de las cosas que está haciendo ACORE desde hace casi un año es establecer esta charla de los martes a las 4 de la tarde. Por aquí han desfilado excomandantes de ejército, exministros de defensa, generales de diferentes países, almirantes, analistas de Washington, de España. Hemos tenido muy frecuentemente visita de amigos de Venezuela. La semana pasada tuvimos a un excomandante del ejército de Venezuela. Este es el nivel y esta es la cantidad más o menos que se mueve los martes. De modo que yo les agradezco mucho su participación, su tiempo, especialmente a los amigos que nos acompañan de Argentina. Por aquí llegan los ecos a través de la prensa de la difícil situación por la que están pasando allá. Un país que siempre miramos como uno de los guías para América Latina. México, Brasil y Argentina fueron nuestras guías culturales, de alguna manera marcaron el sendero político de la región también, para no hablar de la situación económica, que siempre se miró con mucha envidia por las grandes riquezas que tiene Argentina y la proyección que tuvo en su momento de llegar a ser el único país de América Latina que pudo haber llegado al primer mundo. De modo que dejando las veleidades fanáticas del fútbol y del tango, que aquí nos llegan mucho a Colombia, la realidad es que la situación de Argentina nos preocupa mucho, mucho a todos, a toda la región. Si bien el problema de seguridad continental está basado en la región de América Latina, descontando lo que pueda pasar en Estados Unidos en los próximos días, la realidad es que esa situación de seguridad continental tiene un disparador que se llama Venezuela. Y todos los análisis promedio están orientados a ver qué va a pasar con Venezuela, especialmente cuando sabemos que el primer país que va a sufrir las consecuencias inmediatas de lo que pasa en Argentina, pues es Colombia, su vecino, y que el otro vecino de Venezuela, pues es Brasil.
ni más ni menos, la potencia, pues el tío grande que tenemos en esta región. Pero siempre, siempre tenemos en referencia la pregunta, ¿y qué dicen los argentinos? ¿Qué opinan los argentinos? Señor almirante Justiniano, usted que estuvo en Argentina, que su país limita con Argentina, que sabe los vínculos, usted sabe que de todas maneras siempre volteamos a preguntarnos, ¿y Buenos Aires qué dice? ¿Qué opina? ¿Cómo ve la situación? Entonces, a fin de tener mayor información de primera mano esta tarde, nos ha aceptado la invitación muy gentilmente el señor general de brigada Heriberto Justo Abuel. Tiene una hoja de vida realmente envidiable, como que además de haber cumplido todos los requisitos para llegar hasta esa jerarquía tan alta, es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Cuyo. Igualmente obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales y su doctorado en la Universidad de El Salvador. Ha sido muy prolijo en sus publicaciones periódicas sobre temas estratégicos en la prensa nacional y en revistas especializadas. Él siempre ha tenido como eje de su preocupación, de su interés, el atraso conceptual y estructural del Estado y de las fuerzas militares argentinas y la ausencia histórica de una política de defensa nacional en el ámbito de un sistema político no consolidado y en crisis estructural, que es algo que desafortunadamente no es único y exclusivo de la Argentina. Todos los países de América Latina sufrimos crónicamente de estructuras institucionales débiles y de unas equivocadas, ambiguas o muy pobres políticas de seguridad nacional y defensa nacional y seguridad pública. Eso, por supuesto, ha permitido que este continente en estos momentos sea objeto de un gran asedio por parte de potencias extracontinentales, como China, por ejemplo, como Rusia, como Irán, como Turquía, que están viendo en este terreno que es tan rico, con tanta tierra cultivable, tanta riqueza de agua, tanta riqueza mineral, están viendo un botín al cual pueden entrar debido a esas debilidades. Estuvo en el departamento, mi general, de políticas y estrategias, fue jefe del departamento de políticas y estrategias del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, fue comandante de una brigada mecanizada, estuvo en la jefatura de operaciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, ha sido miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales, del Instituto de Teoría del Estado. Ha sido muy dedicado a la docencia en todos los niveles de la estructura militar y en todos los grados. Ha sido expositor en diferentes partes del mundo donde ha sido invitado a España, en Brasil, en Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, en Chile. Ha ejercido la docencia, como les digo, en la Universidad de Salvador, en la Universidad Católica de La Plata, en la Universidad Maimónides, en la Escuela Nacional de Inteligencia, en la Escuela de Defensa Nacional, en la Escuela Nacional de la Patagonia, en la Escuela de Comando de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, en la Escuela Superior Técnica General Sabio y en la Escuela Superior de Guerra Teniente General Campos. Ha publicado varios textos muy interesantes: Proyección continental de la Argentina, Actualización metodológica de la geopolítica y la estrategia, Geopolítica tridimensional de la Argentina en sus posguerras, Globalización imperial y el Estado-Nación regional frente a las amenazas estratégicas globalizadas, el pensamiento nacional en la era de la globalización, el océano político, política de defensa y la Unión Suramericana en la posguerra fría, la segunda Argentina en la Unión Sudamericana, Estado, política de defensa y la seguridad nacional y el conflicto en el campo del hielo patagónico. Como pueden ver, es una producción muy rica, es una producción vital para entender la geopolítica regional, sobre todo en estos momentos de crisis. Así es que, mi general, renovando nuestro agradecimiento por su tiempo, por su participación,
La pantalla y los micrófonos, la imagen y su voz están en sus manos. Adelante, mi general, por favor. Muy bien. Buenas tardes, señoras y señores. Quiero expresarles, antes de la charla que trataré de hacer lo más amena posible con ustedes, de agradecerles a las personas que han organizado este Zoom y en particular al señor coronel, amigo nuestro, correspondiente de nuestro instituto en Colombia, el coronel Marulanda, que semanalmente nos hace llegar la situación de lo que nosotros llamamos la Orinoquia y que nos interesa enormemente. Me han pedido que trate el tema de la situación de nuestra querida patria argentina. Así que voy a empezar diciéndoles a ustedes que la Argentina está viviendo en estos días una doble posguerra, pero con una advertencia. A la población no se les ha dicho nada con respecto a esta situación. Carecemos de una política comunicacional de la seguridad nacional. De eso no se habla. ¿Por qué? Bueno, en la medida que empecemos a desgranar ahora la situación, ustedes se van a dar cuenta cuál es la razón. Esa doble posguerra se debe a que las Fuerzas Armadas Argentinas y la nación argentina, que es la que pelea realmente la guerra, han tenido que enfrentar en la segunda parte del siglo XX dos guerras hijas de la existencia de los arsenales QBN, químicos, bacteriológicos y nucleares. Una guerra muy limitada y una guerra limitada. Todo esto sin planificación previa, improvisando, debido a lo que ya adelantó el coronel Marulanda, la ausencia de una política de seguridad nacional. Ausencia histórica que se ha agravado en los últimos tiempos por una situación que les voy a plantear con nombre y apellido en los próximos minutos. Peleamos una guerra larga, duró 15 años. Una guerra contrarrevolucionaria. Pero esa guerra había empezado 15 años antes, en 1959. Hay un libro que ustedes pueden alcanzar a través de Google, Fue Cuba, de Juan Bautista Joffre. Allí el autor dice con toda claridad que los cubanos invadieron la Argentina en el año 59/60. Oficiales y suboficiales en actividad del ejército cubano ingresaron por las quebradas del norte y organizaron una escuela de formación de cuadros revolucionarios guerrilleros en una localidad próxima al límite con Bolivia, Orán. En forma casual, como suelen ocurrir las cosas, una cajera de un supermercado le comentó al dueño del supermercado, que era hermano del gobernador, que había una persona que venía cada 15 días a cargar víveres secos en una camioneta muy nuevita y que no había esperado que le entregue el vuelto, y esto le quemaba las manos a esta señorita. Esa noche el dueño del supermercado se lo comentó en un copetín en la Casa de Gobierno al jefe del destacamento de inteligencia de Salta, la provincia donde está Orán. Y este hombre
le dijo, bueno, voy a poner un nombre mío para que su cajera nos diga quién es este hombre. Lo siguieron y ese hilo los llevó a descubrir que ya estaban en la base baja estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que eran preparados para acceder, luego de exámenes rigurosos, a la base alta, donde se encontraban los instructores rigurosos. La Gendarmería Argentina, por orden del gobierno constitucional de ese momento, presidente Ilia, logró capturar a muchos de los componentes de esas dos bases. Y el jefe era un capitán en actividad del ejército cubano que fue muerto después de 3 días de persecución en el monte, en la montaña, por un sargento ayudante de nuestra gendarmería. Ese hombre fue restituido a Cuba hace poco tiempo por la expresidente Fernández de Kirchner y recibido en La Habana con honores de general de brigada. Esto es para mostrarles a ustedes que este problema que tenemos no es nuevo. En Buenos Aires acaba de aparecer un libro de un prestigioso investigador periodista que dice que regresan periódicamente los 70 y yo sostengo que los 70 nunca se fueron, porque para regresar tienen que haberse ido. No se fueron nunca. Nuestro instituto, cuando estudió a esta guerra contrarrevolucionaria, que hoy ya tiene doctrina, las guerras asimétricas hoy tienen doctrina. En aquel momento no la tenían. No eran entendidas como tales. Todavía funcionaba en la mentalidad militar y civil la conceptualización de las guerras clásicas, de las guerras convencionales. Y estas guerras estaban fuera de la Convención de Ginebra, fuera del derecho internacional público, que todavía no había creado lo que hoy existe en el derecho internacional. Y tampoco había una conceptualización que hoy ya tenemos de lo que son las guerras híbridas, y dentro de estas guerras híbridas, las guerras de séptima generación, que son las que están en acto hoy en Iberoamérica, que las acabamos de ver dramáticamente en Chile a partir de enero-febrero de este año y a partir de la declaración de contraofensiva revolucionaria en el 25º encuentro del Foro de San Pablo en Caracas, el 24 de julio del año pasado. Fecha a registrar y recordar. Pasaron 15 años de aquella fecha que les cité de las bases de Orán. El país estaba inundado de sangre. Y en el Congreso, la oposición y los oficialistas consideraban en sus discursos que el Poder Ejecutivo debía actuar, porque la sociedad estaba en ascuas. Había en promedio 3 hechos diarios de terrorismo, para que ustedes tomen una idea. Más de 10.000 casos de terrorismo en menos de 7 años. Les digo esto porque a veces nos compararon con Europa, donde actuaron 300 hombres a lo sumo en escasos hechos de terrorismo en Francia, Italia y Alemania. Nosotros teníamos una situación muy diferente.
argentinos de clase media, con fuertes resentimientos de familia, bajo conducción estratégica de la Unión Soviética y de su poder vicario en Iberoamérica, Cuba, estaban actuando para poder destrozar a las instituciones argentinas y en principio al núcleo duro del Estado, las Fuerzas Armadas y la justicia. En todo ese periodo habían llegado a aproximarse al poder. Cuando Cámpora gana las elecciones, todas estas organizaciones ya habían penetrado los partidos políticos. Y el jefe del partido, que volvía después de años de estar en España exiliado, dijo que Cámpora le había llenado el gobierno, discúlpeme la señora, pero así lo dijo, de putos y de terroristas. Ese hombre duró 40 días en el poder. Y en esos 40 días se mostraron las uñas de las organizaciones terroristas argentinas, en particular el PRT-ERP, muy cercano al partido histórico radical, y los montoneros, muy cercanos a la iglesia y muy cercanos al peronismo, que había sido fundado para ser un antemural contra la izquierda revolucionaria, contra el comunismo. Muy bien, llegamos al 74, el líder que ganó las elecciones por el 62%, General Perón, dejó a su mujer, una mujer que no tenía luces para poder gobernar, pero era parte de la crisis profunda que ya vivía el país. La crisis argentina se inicia con la Primera Guerra Mundial. Es de carácter cultural y político, pero tiene severísimas consecuencias socioeconómicas. Y entonces, la masa del tiempo de televisión y los ríos de tinta de los diarios y revistas plantean el problema económico, sin apercibirse de que la Argentina perdió los valores de su identidad, perdió la cultura heredada hispano-criolla católica para transformarse en un nihilismo materialista que los profesores universitarios marxistas distribuyeron en las universidades, pero que luego, a través del entrismo político, en los gobiernos a partir de la Guerra del Atlántico Sur, 1982, llevaron a la escuela primaria y a la escuela secundaria. Y ustedes, que en gran parte viven en los países del norte de Iberoamérica, sabrán quién es Anna Harnecker. Ella fue la tutora de este proceso de descomposición en las escuelas primarias y secundarias. Destrozó lo que habíamos heredado de la ley 1420, con la que nosotros fuimos formados en nuestra niñez. Y eso lo pongo en consideración de ustedes, porque les recuerdo esto. Clausewitz, el general prusiano que dejó una obra clásica a Occidente de estrategia, decía en De la Guerra, las guerras son como el camaleón. A través del tiempo y del espacio que recorren, cambian de forma y vestuario, de color. Y eso es lo que las dirigencias, en particular las políticas,
a veces no tienen en cuenta. Y están pensando con ideas del siglo XIX o principios del XX, estando ya en el siglo XXI. Estamos viviendo una etapa de la civilización postindustrial. Yo me resisto a decir que estamos viviendo una etapa de la cuarta revolución industrial. Estamos en la etapa postindustrial, en la etapa de la civilización del conocimiento. Y la guerra y la política avanzan y cambian aceleradamente en estos años con la civilización. Pero si no hay un sostén de cultura, si no hay un cimiento cultural para el desarrollo del progreso político y económico, todo se hunde, todo se resquebraja. Y le agrego esto, las culturas responden siempre a una religión. Cada religión emite una cultura. Las culturas dan una ética política y social, que en el quehacer diario le llamamos usos y costumbres. Cuando toda esta hila Esperemos un momento a ver si recupera la señal. bueno, creo que no era una pregunta. Cuando se resquebraja esta hilación, tenemos un severísimo problema. Tenemos una sociedad culturalmente devaluada, relativizada en sus valores de identidad, en su cultura, en su ser. Está pero no es. Y si los ingleses tienen un solo verbo para el ser y estar, nosotros tenemos dos. Y no es lo mismo estar que ser. El ser nos lleva al bien vivir y el estar a la búsqueda del bienestar, perdiendo el bien vivir. Y ahí viene el extravío, que es aprovechado entonces por estos hombres de escasas capacidades políticas, fanáticos revolucionarios, extremistas, mitómanos. Fíjense ustedes, hasta hace poco en la Argentina hablábamos de que estábamos sosteniendo una realidad en curso sobre falacias, es decir, relatos, cuentos. No había historia, había memoria. La historia es una ciencia que busca la verdad. La memoria es la que construye cierto grupo normalmente resentido y nos equivoca con respecto a la proyección hacia el futuro. Este es el problema que tenemos que expresar ya para darnos cuenta qué nos ocurre en el frente de la seguridad nacional. Muy bien. Este proceso entonces de la guerra contrarrevolucionaria, cuando llega al año 64 y hay una inundación de sangre, recibe las Fuerzas Armadas por parte del gobierno constitucional ejercido en ese momento por el presidente Luder. La vicepresidenta estaba enferma en la provincia de Córdoba. Un decreto firmado por todo el gabinete, donde le ordenan a las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales una movilización a los efectos de aniquilar al enemigo interno. Es decir, abren una guerra civil contrarrevolucionaria con un decreto.
que tiene menos de media página. Las guerras a fines del siglo XX o en el siglo XXI no se pueden abrir de ese modo. Ahí está la clave que aprovecharán nuestros enemigos para destruir en los años subsiguientes al Estado institucional. Ese es el riesgo estratégico central de la Argentina de hoy. Hoy la Argentina carece de Estado institucional. Están las carcasas de las instituciones, pero el grito en la calle es el pedido de justicia. ¿Están los tribunales? Sí, están los tribunales. ¿Hay justicia? No hay justicia. Ayer, la Corte Suprema de Justicia hizo lo de Pilatos, pero no pidió la palangana con agua. No se lavó las manos en público. Lo hizo a través de un escrito. Sí, pero no. Evidentemente, esos togados no tienen idea de la circunstancia que vive la Argentina, de la crisis cultural y política en que está metida la Argentina, en el estadio del proceso revolucionario que vive la Argentina, en los dos estados de guerra que tiene la Argentina activos, dos estados de beligerancia, que son las dos guerras que peleamos y que no se cerraron. Así como no se declaran, no se cierran. La guerra larga, la guerra contrarrevolucionaria que duró 30 años, terminó en el 89 con el ataque del ERP, con el nombre de otra organización fabricada y tropas que fueron traídas desde Nicaragua a un regimiento de la capital argentina, el Regimiento 3 de Infantería General Belgrano, con la idea de capturar a los oficiales y declarar ese día la inauguración de un movimiento histórico, el tercer movimiento histórico, que anulara las elecciones que ya estaban a portas, porque sabían de que estas organizaciones metidas en las organizaciones políticas, en los partidos políticos, las iban a perder. Fracasaron también por esos hechos que ocurren, pero que no son otra cosa que la mano de Dios. Entraron al cuartel a la misma hora en que se producía el relevo policial de la zona. Es decir, que la policía provincial tenía duplicados los efectivos en el área y dieron tiempo a que reaccionaran otras fuerzas y fueran cercados. Pero el gobierno, que lo sabía, porque era parte de este ataque, lo ocultó. Y se tardó 3 días para sacar a esta gente del cuartel. Y en vez de sacarla con gases lacrimógenos, donde estaban metidos en una cuadra de soldados, emplearon artillería a 200 metros para que no quedara ninguno vivo. Quedaron vivos 18. Fueron juzgados, sentenciados a perpetuidad y al año estaban todos amnistiados. Para que ustedes se den cuenta cuál es la calidad de la justicia, la calidad del Estado y la penetración en los partidos. Estamos entonces, y esto lo estoy diciendo, año 89. En el 82 tenemos la guerra del Atlántico Sur, que algunos llaman de Malvinas, y es mucho más amplio que Malvinas. Es la guerra del Atlántico Sur. No abundemos sobre esto. Termina la guerra con una derrota táctica.
Y el gobierno que adviene en el 83 la transforma en una guerra, en una derrota política y estratégica, a través de un decreto que se firma 48 horas después de asumir el cargo el presidente Alfonsín. El decreto 158/83, traído desde Oxford, desde la Universidad de Oxford, por el doctor Carlos Nino, prestigioso penalista, profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires. Ese decreto llega a conocimiento del Estado Mayor Conjunto poco tiempo después. Le habían entregado 22.800 denuncias sobre abusos sobre derechos humanos a los tribunales militares que estaban juzgando a quienes habían intervenido en el último golpe de Estado y en el gobierno de ese golpe de Estado, el proceso, y a quienes habían participado de la guerra en esa etapa. A los 6 meses, el gobierno le pidió a través de la Secretaría de Justicia, la Subsecretaría de Justicia, qué fallos habían impuesto los 3 jueces militares que tenían las 22.800 denuncias. No había fallos. Habían encontrado que el 50% de los casos estudiados eran falsos y el otro 50% no existían pruebas. ¿Qué hace el gobierno? Lo que hizo José Stalin después de la Guerra Civil Rusa del año 21. Le pasaron todas las causas a la justicia federal penal y juzgaron a las Fuerzas Armadas que fueron a la guerra por un decreto del Poder Ejecutivo a aniquilar con el Código Penal Ordinario y al poco tiempo eliminaron el Código de Justicia Militar, eliminaron el Código de Honor de San Martín, eliminaron los tribunales de honor. Y en este momento, a 40 años, todas las semanas son llamados más militares que en aquel tiempo tenían 20 años, ahora tienen 70 a 80, a los tribunales federales penales para mandarlos por vida a la cárcel. Justamente como consecuencia de aquel decreto. Les digo esto para que ustedes se den cuenta qué tratamiento han tenido las guerras que hemos vivido. Una guerra muy limitada, no entendida, por carencia absoluta de planeamiento y de conceptos, donde fuimos con las organizaciones que derivaban de la guerra de Corea a enfrentar a las organizaciones guerrilleras que venían de Sierra Maestra. Y en la otra guerra entramos ante un incidente provocado en Grytviken, Islas Georgias del Sur, en disputa de soberanía desde el año 1833 con el Reino Unido. Allí nos pusieron un cebo. Amenazaron con cañones a un grupo civil que estaban trayendo al continente materiales metálicos de una antigua lobería, en particular cobre y bronce. El gobierno militar responde como gobierno militar. Ante los cañones ingleses le puso los cañones argentinos. Y allí ascendimos a una guerra limitada. Las guerras limitadas son aquellas muy difíciles de conducir, donde hay una negociación o varias negociaciones abiertas,
mientras se dosifica la negociación con las actividades militares en un espacio delimitado. Belaúnde Terry, presidente de Perú, logra en una madrugada, hablando por teléfono con Margaret Thatcher, que Thatcher le prometa negociar. Cuando el Comité Inglés de Seguimiento y Control de Crisis se entera de que Margaret Thatcher acepta una negociación, le dicen, señora, nosotros buscamos una victoria, no una negociación. Tenemos que hundir hoy mismo al crucero General Belgrano para quebrar la negociación. No había capacidades en la Argentina para conducir una guerra limitada. No la hay hoy, porque toda la experiencia que tomamos fue lanzada al basurero. Alemania y Japón fueron derrotados, pero asimilaron la derrota. Hoy son dos potencias regionales. La Argentina no tomó en consideración esto. ¿Por qué? Porque después del gobierno de Malvinas llegó un disidente interno del Partido Radical, adherido al PRT, al gobierno. Y ahí ingresó desde la Cuarta Internacional un canciller que puso mucho dinero para las elecciones, llamado Dante Caputo. Este hombre entregó las islas del Canal Beagle, porque para ir a negociar tenía que tener fuerza. Y él lo que quería era liquidar las fuerzas. En ese momento, año 84, vino el general von Baudissin a la Argentina para traer los aires de la socialdemocracia europea, el eurocomunismo, creado sobre las ideas de Antonio Gramsci, y llevarlas al ejército. Me tocó recibirlo en el Estado Mayor Conjunto. Le dije, señor general, nosotros no somos europeos y menos aún rusos. Somos hispanos criollos católicos. Tenemos otras tradiciones. No vamos a crear los sindicatos de soldados que usted viene a proponer. Quebraría la disciplina de la fuerza. Bueno, buscaron otros caminos. En ese mismo momento estaban realizando un congreso pedagógico para reformular toda la enseñanza en las escuelas primarias, secundarias y terciarias. Fracasaron, ahí también, pero lo hicieron igual. Ese enorme avance hizo que en nuestro instituto dividiésemos a todo ese periodo, del 59 al día de hoy, en campañas revolucionarias, etapas totalmente diversas. La primera, bajo el signo cubano, la teoría del foco de Guevara, el foquismo, que se experimentó en Tucumán. Se le respondió con la Operación Independencia. Fueron derrotados. El fracaso ante un intento de ataque a una provincia de Catamarca y luego al comando tucumano de Fama y Ya hizo que el ERP saliera del monte y la montaña, abandonara a las ideas estalinistas violentas, dejara los uniformes, las banderas, las jerarquías y entraran a la ciudad vestidos de paisano, ocultándose en la selva de cemento. Y ahí empieza la segunda campaña. Justamente, inmediatamente después
de la Guerra de Malvinas. Indudablemente fue la más peligrosa. La década del 80 fue el mayor avance que tuvo la revolución neomarxista en la Argentina. Y ahí entró en mixtura el ala dura, plegado sobre el empleo de fuerza, lo que podríamos llamar el estalinismo, asociándose con el ala blanda, con los que trajo Caputo, único ministro que duró los 5 años y medio del gobierno de Alfonsín, y que llevó al Partido Radical, Católico y Liberal a la Internacional Socialista de París. He hablado con muchos radicales de hoy, no saben qué es un socialdemócrata. Vean ustedes el drama en que estamos metidos y cómo se han desnaturalizado las cosas en un país que está hablando con los términos que impuso la revolución a través de los medios. Las operaciones psicosociales, brillantes. Por primera vez en estos días hay una reacción de la población porque el relato se quebró. ¿Cómo empieza la tercera campaña? La tercera campaña se inicia cuando el efecto de la introducción de, yo diría, los elementos gramscianos en la cultura argentina ya han cumplido con la misión que tenían. Han desnaturalizado la idea de identidad de los argentinos y le dan la posibilidad de continuidad a lo que llaman democracia, pero no dicen que es democracia del partido único. No se acepta otra cosa. Es más, el ideal de esta gente es el PRI mexicano viejo, no el PRI de ahora que comparte el poder con otros partidos. El antiguo partido único. Y ahora tienen un problema. Ahora que ya han llegado a la quinta campaña. La cuarta campaña la ocuparon los gobiernos K. Y los gobiernos K lo que hicieron fue explotar lo que sembró el gobierno del 80, de Alfonsín. No habría K sin Alfonsín. Pero todavía hoy nos están diciendo que el numen de la democracia argentina y el que recuperó la democracia es el señor Alfonsín. Y yo he hablado personalmente con él, no una, 3 veces, a solas, varias horas, y me confesó absolutamente que él que quería era, lo que quería era la Constitución de Cuba. Esto me costó el retiro, cuando se dio cuenta de que había hablado después de unas copas de más. La situación. Llegamos a la quinta campaña. ¿Cuál es el hito de iniciación de la quinta campaña? Una operación de ingeniería electoral muy bien pensada por la expresidente Cristina Fernández, contrata a un abogado avenegra, penalista, de apellido Fernández,
con lo cual da lugar a que se una el peronismo. Y el peronismo en su conjunto hoy no existe, como tampoco existe el radicalismo. Existe en forma de sectas con capitanejos. No hay un líder del peronismo. Hay líderes de sectas, numerosas sectas, 4 principales. Lo mismo ocurre con el radicalismo, que dejó de serlo. Los que quisieron quedarse en el radicalismo se tuvieron que ir. Es el caso de López Murphy, que ahora ha aparecido nuevamente en la palestra. No puede volver porque no es socialdemócrata. Ahora bien, en tiempo de elecciones no hablan ya de que son progresistas, porque ese término era el comodín que permitía al relato. Y el relato hoy ya dejó de ser, porque el relato tiene relación directa con lo que ocurre. Y lo que ocurre muestra la verdad descaradamente. No se puede ocultar la realidad. Al chocar con la realidad, tienen que crear otro relato. Entonces ahora han recurrido al mito. Ahora aparece el mitómano. Pero el mito es de carácter religioso. Es la búsqueda del héroe. Ese mito solamente lo cree la secta del mitómano. El resto lo rechaza sin analizarlo. Es el problema que tienen actualmente. ¿Qué buscaron con el hito que da lugar a la iniciación de la campaña actual, la 5ª campaña? Posterior a los hechos de la insurgencia en Chile. Porque a partir del 24 de julio del 19 del año pasado, cuando se lanza desde Caracas la orden de preparar y conseguir efectivamente remover gobiernos elegidos democráticamente para poder colocar nuevamente a los hombres que han sido desplazados y que pertenecen al chavismo o al socialismo siglo XXI, fracasan o llegan a medios caminos en varios países andinos, desde norte a sur. Pero el modelo, como lo dijo en sus primeras palabras Marulanda, el modelo chileno, que era el modelo a castigar duramente, recibió la experiencia de 2 o 3 fracasos andinos y ahí colocaron todo lo que había en la parrilla. Y con un gobierno supuestamente conservador y un país en punta que iba a ser un país del primer mundo, la insurgencia logra, con un presidente débil y una coalición débil, que se va a la reforma constitucional. Objetivo de la insurgencia. Cosa ya lograda por un 72% del voto hace unos días. En la Argentina tenemos exactamente el mismo problema. La intención revolucionaria es controlar el Poder Judicial, porque el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ya están en manos revolucionarias. La controla desde la vicepresidencia la comandante Rosa de Luxemburgo, Argentina. Falta el control de un 40% del Poder Judicial, que está cooptado por un partido político interno llamado Justicia Legítima. Puesto a prueba con esto que acaba de pasar ayer, el fallo de la Corte que ya cité.
¿qué se hace o qué tomamos nosotros en nuestro instituto como hito de esta campaña? Donde lo que se busca es liquidar al Poder Judicial, porque de lo contrario, la comandante de la revolución en la Argentina va a la cárcel. Hay 11 causas abiertas de corrupción, de las cuales ya algunas se cerraron. Hay que sacar a los jueces, primero. Hay que cooptar a la Corte, segundo. Y tercero, hay que llegar a la reforma constitucional. Entonces, ¿cómo empiezan? Con un decreto. Eligen a un juez de mi provincia, de la provincia de Santa Fe, de una pequeña localidad del norte de Santa Fe, que tenía una causa por quiebra de una empresa agroindustrial. La masa del periodismo se volcó al tema de la propiedad privada, a los términos de la economía. Y lo que había detrás de este decreto de estatización de Vicentín no era otra cosa que voltearlo al juez. Y se encontraron con un juez de provincia que resistió de pie. No dio lugar al decreto, lo rechazó por anticonstitucional y dejó que la familia Vicentín continuara en el control de la empresa. ¿Qué hicieron? Lo que normalmente hacen: retirada y ataque en otra dirección. Es lo que estamos viviendo en estos días. Yo estoy cumpliendo con esta exposición 1 hora de charla. No los quiero fatigar. He recorrido desde el 59 al día de hoy los acontecimientos que son en la Argentina complejos. Hay una alianza que no quiero dejar de mostrárselas, del Reino Unido con la extrema izquierda revolucionaria, que tiene un nexo interno que se llama Horacio Berbisky, agente de inteligencia británico, agente de inteligencia de Montoneros, ex personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina. Para que se den cuenta cómo este hombre ha vivido en todo este proceso en primera línea, nadie lo ha tocado. En este momento es el consejero de la comandante, vicepresidente de la República, y cada vez que le toma examen al presidente, lo hace con las cámaras de televisión para mostrar, yo diría, cómo este hombre está totalmente entregado al cumplimiento de su contrato. Pareciera un joven estudiante recién llegado a la universidad rindiendo su primera materia. Esto es lo que estamos viendo. La Argentina vive momentos en donde queda un solo recurso ante la ausencia de instituciones estatales para poder reaccionar: la sociedad sana. La Argentina tiene una gran clase media, o la tenía. Está totalmente combatida y cada vez más pequeña, pero tiene núcleos fuertes. Esa clase media tiene 2 sectores que no se comunicaban y que hoy ya están en contacto. La clase media rural, hombres atados y metidos en la tierra, levantan mejor la savia de ese suelo. Y la sociedad media urbana, mucho más progresista que la rural, pero que en este momento
cuando vieron que le tocaban la propiedad privada, ha reaccionado. Y espero que reaccione dándose cuenta que no es solamente lo que están tocando a la propiedad privada. Están tocándonos al futuro, a nuestros hijos que se quieren ir de la Argentina. El embajador uruguayo ha dicho que está radicando 100 familias por semana en la orilla de enfrente, para que se den cuenta ustedes cuál es la situación de los que pueden tomar medidas anticipadas. Aquí entendemos que desde el punto de vista económico el desastre está provocado. Cuando peor, mejor. Quien conduce realmente el gobierno desde el Instituto Patria, la vicepresidente, quiere el capitalismo de Estado. Y esto va a empezar seguramente con la entrega del petróleo a Putin y del gas a Jinping. Ya han empezado comprando las vacunas rusas, que no tienen todavía la tercera etapa terminada y no sabemos realmente si sirven o no sirven. Y tenemos una ley de obligatoriedad para la vacunación. Con todo esto, le estoy dando un panorama holístico, muy global, pero estoy abierto si queda tiempo, mi querido amigo Marulanda, para contestar las preguntas que crean pertinentes. Así que, John, el micrófono va de vuelta. Mi general, pues antes que nada, muchas gracias por tan brillante exposición histórico-analítica de una realidad tan crítica como la de Argentina, que para, no sé si su tranquilidad, pero para el infortunio de todos, se repite en estos momentos en diferentes países de la región. Los señores oficiales y analistas que me acompañan aquí de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, hemos identificado muchas de las cosas que usted ha dicho con hechos idénticos que han sucedido en nuestros países. Usted ha relatado hechos que inmediatamente nos hacen volver y decir, esto pasó aquí también, esto está pasando aquí también. De modo que lo primero que yo rescataría, mi general, de lo que usted nos acaba de exponer tan brillantemente es que ese fenómeno argentino es regional. No es Argentina exclusivamente el objetivo de esto, es toda la región. Y lo estamos viviendo en Colombia. En Colombia un juez de tercera categoría laboral acaba de prohibir que la policía utilice gases lacrimógenos para controlar los disturbios civiles. Yo rescataría varias características de todo ese fenómeno que nos acosa a todos en este momento. La primera es que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Puede que se esté repitiendo, puede que nunca se haya ido, pero el discurso es básicamente el mismo y la acción es la misma. Yo veo que se ha trasladado ya a las ciudades. Yo quisiera citar lo que dice una activista chilena. Dice, el secreto es no soltar la calle. Y eso sucede en todos los países. Ahora la guerra de guerrillas rural ha sido reemplazado por un disturbio callejero, en donde las doctrinas del mini manual del guerrillero urbano de Marighella y la guerra prolongada de Mao Zedong se están renovando. De modo que tenemos un disturbio de orden público básicamente callejero urbano. En segundo lugar, tenemos un instrumento que nunca antes conocimos con la fuerza que se está utilizando ahora y son las redes sociales. Todos menos de pronto nosotros, los que tenemos algunas canas, todo mundo anda con esto. Este es el mundo virtual que mueve a esos muchachos encapuchados.
acríticos totalmente, emocionados con 140 palabras y muchas imágenes que han sido muy inteligentemente manipuladas para llevarlos a una guerra que ni ellos mismos entienden. El relato que usted nos pinta es un relato que se resquebraja frente a la realidad, pero que subsiste en la virtualidad de toda esta juventud. Y hay otro elemento que es nuevo. Si bien en el pasado esto no se dio con la intensidad que se da ahora y se llama narcotráfico. Es el narcotráfico el sustento económico, el combustible para, yo diría, todo este movimiento que estamos viendo. Fuera del narcotráfico no hay salvación. Y si bien en el pasado la guerrilla también hizo acciones urbanas, también utilizó a su manera los medios de comunicación, la radio, los impresos, en fin, no tenían celulares ni redes sociales. También estuvo vinculada a redes de ilicitud para falsificar pasaportes, Nunca la guerrilla de antes se enfrentó a un fenómeno como el que tenemos ahora de pandemia. La pandemia, el COVID, también está jugando un papel importante en todo esto. Depende cómo lo manejen, puede jugar a favor, puede jugar en contra, pero es un factor fundamental en todo este panorama de desestabilización regional. Y yo remataría, antes de pasar a las preguntas, con esto. En realidad, las potencias, sacando a Cuba, que ha sido y es el peor parásito que ha tenido América Latina, es un parásito total, pero muy hábil, sacando a Cuba, los intereses extracontinentales de América Latina para Irán no son América Latina per se. Para Irán es su escala para estar cerca de los Estados Unidos en una eventual retaliación. Para Rusia es también un quid pro quo con Occidente, con Estados Unidos, que con la OTAN le mueve tropas y le mueve tanques a su frontera occidental, por la cual los rusos tienen una manía de virgen violada 2 veces, primero por Napoleón, después por Hitler. Y cada vez que los Estados Unidos mandan fuerzas especiales a Polonia, a los países bálticos, el imperio ruso se conmueve. Bueno, ahora el imperio ruso tiene un fortín militar, aunque a decir la verdad, en muy malas condiciones de mantenimiento en Venezuela. No necesita petróleo de Venezuela. Ellos tienen suficiente petróleo. Pero sí tenemos una potencia extracontinental que ha sabido muy inteligentemente aprovechar lo que está sucediendo y se llama China. Y de China, Argentina está jugando un papel fundamental. Lo que tienen en Neuquén con esa antena, de la cual hemos hablado en muchos programas. Su proyecto de Atocha 3, creo que es el nuclear, que los chinos están ahí. Acuérdense que Cristina hizo una negociación que todavía no es clara. Ustedes tienen un general chino metido en Neuquén, en su tierra, donde no pueden entrar. Y China ha venido adelantando una labor estratégica en toda la costa del Pacífico, desde Lázaro Cárdenas hasta Talcahuano. Y ahora, y el señor almirante Justiniano nos hablaba de cómo los chinos están detrás de los principales fuentes de litio que lo necesitan para sus carros eléctricos. En fin, son muchos factores, pero la convulsión que se está viendo en América Latina puede terminar en una violencia generalizada. Déjenme decirle que aquí en Colombia, la comunidad espontánea, la clase media, sin impulso, sin motivación, ha salido primero a reparar los daños de los cuarteles que hicieron estos vándalos, de los cuarteles policiales. Han salido espontáneamente los vecinos a pintar, a resanar, a reponer más de 65 CAIs, Centros de Atención Inmediata, instalaciones pequeñas de la policía que fueron destruidos no hace mucho. Aquí espontáneamente, es más, con reticencia del gobierno, han salido comunidades armadas, como lo hicieron en Chile,
a defender su propiedad. Inclusive hemos visto padres de familia disparando al aire ante la inminencia de la llegada de estos vándalos a los predios de sus edificios. Es decir, que si usted menciona una clase media en esos dos tipos que está reaccionando, vale la pena decirlo que aquí también. Yo hablaba con Mario Pazmiño del Ecuador y él me decía, aquí en el Ecuador también se dio en esos momentos de disturbio una reacción de ciertas comunidades en contra de eso. El relato que justifica estas acciones no soporta la realidad y es un relato como nunca antes virtualizado. Y hacia allá, a nuestro modo de ver, es donde se deben dirigir las baterías. La virtualización del contrarrelato. Los muchachos ya no leen, los muchachos no aceptan los discursos, los muchachos están, que son la punta de lanza de estos señores, están metidos en este mundo y es en este mundo en el cual, a nuestro modo de ver, tenemos que hacer la principal acción con videos, con TikTok. Bueno, en América Latina, la franja de los 15 a los 30 años, lo que más ve es YouTube. Después, Facebook. Después, WhatsApp. Twitter, perdón. Y después WhatsApp. Lo que menos ve y lo que menos trabaja la mente de los muchachos es WhatsApp. Y es en lo que nosotros los de alguna más nos metemos. Lo digo no porque lo sienta, así lo muestran las estadísticas. Es una guerra de séptima generación, es una guerra de virtualismo, es una guerra, no es una guerra de ideas, de conceptos, ni siquiera de estrategia, ni siquiera de la táctica en el sentido convencional que nosotros conocemos. Es una guerra, yo suelo terminar las charlas diciendo, voy a repetir lo que dicen los chinos. Nos tocó vivir tiempos interesantes. De modo, mi general, que muchas gracias por esa ilustradísima charla que usted nos dio. Refuerza mucho de lo que hemos creído en el equipo, aporta elementos nuevos para entender la realidad argentina y vamos a seguir escuchando a personas de otros países, de su capacidad y de su nivel, porque es lo que necesitamos. Siendo esto un problema regional, si nos dedicamos a mirarnos el ombligo en Bogotá, en Buenos Aires, en Quito, en La Paz, no vamos a salir adelante. Tenemos que mirarnos a los ojos. Por eso tenemos aquí gente de Bolivia, de Venezuela. El compañero del Brasil ahí me estaba mandando mails que no ha podido entrar, quién sabe qué problema tiene. De Colombia, de Venezuela, de México. Es decir, mire, este es el problema y es idéntico, mi general. Lo que usted habla de Argentina, yo quisiera que mi coronel Revelo, por ejemplo, un hombre de tantos años en la inteligencia, me dijera si no es lo mismo que estamos viviendo aquí. Todos decimos, mire, lo que está diciendo el general es lo que estamos viviendo en Colombia. Exactamente lo mismo. Con matices, ¿no? Con matices. Bueno, dicho esto, se abre el periodo de preguntas. Tenemos esta reunión, estas sesiones tienen por regla terminar a las 6 en punto. De modo que nos quedan como 40 minutos para preguntas y respuestas. De modo que el que esté interesado, le doy la palabra. Vamos a empezar con el señor coronel Eduardo Revelo del Ejército de Colombia, oficial de inteligencia retirado. Mi coronel Revelo, por favor. Gracias, John. Para mi general Abuelo, felicitaciones y muchas gracias por su exposición. Permítame hacerle una pregunta, no sé qué tan indiscreta, pero con el mayor respeto. Usted nombró algo que dijo nuestro ancestro y nuestra cultura cristiana y creyente, al igual que acá en Colombia. Le pregunto, ¿qué tan cierto es aquello que se afirma de que el obispo Bergoglio, hoy Papa Francisco, fue militante del justicialismo, peronismo, simpatizante de Montoneros? ¿Qué tan cierto fue eso? ¿Y qué sucede en la actualidad en su investidura de Papa en la relación de gobernante con el actual gobierno de Argentina? Le ruego el favor, me disculpe si soy imprudente,
señor general. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, es una pregunta natural en un hombre de inteligencia. Sí, indudablemente que nosotros, yo le he dicho recién a ustedes, que la religión es el soporte de las culturas. Si políticamente tuviésemos que valernos de la religión, estaríamos con un problemón muy grande. Es el que tienen los musulmanes fundamentalistas, porque el dogma no se negocia. La religión no tiene valores, tiene dogmas. El dogma es innegociable. Entonces, los hombres cuando viven en sociedad necesitan de la política, de la polis, de la vida del conjunto social. Y entonces, la religión parte de aquello que dijo Cristo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bueno, la primera respuesta que tengo que darle es que Bergoglio es jesuita. Y es el primer papa jesuita de la Iglesia Católica. Los jesuitas no son como el resto de las órdenes, son una orden militar del capitán Ignacio de Loyola, que es su fundador. Y solamente se incorporan allí personas que son calificadas intelectualmente, pero que siempre se han puesto en las vanguardias contestatarias. Cuando yo era muy joven, discutía con mis profesores de historia en el Liceo Militar General Belgrano, porque me decían que la Argentina había tenido una guerra civil que le llamaban de la Organización Nacional. Y yo les decía, mire, para mí lo que ocurrió fue que chocaron dos culturas. La cultura que vino desde el Pacífico a la Argentina, por las quebradas del norte, se aposentó en la ciudad del Barco, que después se llamó Santiago del Estero, y se expandió hasta Córdoba del Tucumán. Esa Argentina tuvo 250 años de vida. La otra Argentina, la que llegó por el Atlántico con don Pedro de Ceballos, fue 1770, 30 años antes del gobierno autónomo de mayo de 1810. Lo que chocó entonces es el hombre de aquel país profundo, con cultura Augsburgo, de venida de Carlos V, y el mundo borbónico que entró detrás del que fue luego el primer virrey, don Pedro de Ceballos, el más afamado capitán general del reino de aquel tiempo. Es decir, chocó el viejo mundo no reformado con la Reforma y la Revolución Francesa. Fue una guerra de culturas. La estamos viviendo hoy. Cuando Huntington, que es el que más se acerca después de la Guerra Fría a lo que sucedería, apareció Fukuyama, un kantiano americano, que dijo: estalló la paz y la democracia liberal. Vino Kissinger, el realista, y dijo: no, 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 se van a multiplicar los conflictos geopolíticos. Y Huntington, el director del Instituto de Estudios Estratégicos de Harvard, dijo: lo que viene son las confrontaciones de las civilizaciones. ¿Por qué? Y porque Toynbee, que está en el cerebro de Huntington, homologó civilización con cultura. Y nosotros como hispanoamericanos no podemos homologar civilización con cultura.
Ahí hay una diferencia muy grande. 10 años después, Huntington escribe su libro póstumo, La cultura es lo que importa. La cultura da forma a la civilización. ¿Se dio cuenta? Espero que nos demos cuenta, todavía tenemos tiempo, nosotros. No va a haber recuperación continental con los criterios neomarxistas de carácter materialista. El problema nuestro es volver a las fuentes del ser iberoamericano, que es una enorme reserva de Occidente y que no la está jugando. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Marulanda y voy a decir más. No es un problema subcontinental, como dicen algunos. Hoy, este problema es un problema continental. Ya está en Estados Unidos el tema. Este virus ya ingresó a Estados Unidos. Lo ingresó el capital financiero con sede en Londres, detrás de Biden. ¿O se olvidan ustedes que Carter y Obama trabajaron para la izquierda y dependían de la extrema izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos, con una influencia absoluta de la izquierda del Banco de Inglaterra, el capital financiero? Acá hay que tener muy claro todo este proceso. Nosotros somos la reserva de Occidente. Y yo les recuerdo una cuestión también a todos ustedes, que seguramente lo han visto. Cuando se escribe La decadencia de Occidente, Oswald Spengler, su autor, lo presenta como tesis en la Universidad de Múnich. Y los profesores le dicen, sin escucharlo, la bibliografía es muy escasa. Y este jovencito, Spengler, se pone de pie, abre las ventanas y le dice, ahí está mi bibliografía, a los ancianos que le tomaban la tesis. 1904. Estamos ya en el 2020. La decadencia de Occidente ha llegado a un nivel que llega también al papado, que es lo que a usted le preocupó en su pregunta y que yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Si se resquebraja el sostén de nuestras culturas, después de lo que pasó en Medellín o en Puebla, ¿qué podemos pensar? ¿A dónde tenemos? Bueno, los viejitos, y acá hay varios porque yo veo muchas canas en la pantalla, como las mías, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Y les digo que necesariamente tenemos que darnos cuenta que los viejitos hemos vivido el proceso, no de crisis, de decadencia, que es permanente, permanencia de la crisis, la no resolución de la crisis, la falta de un pensamiento, la ausencia de estadistas y la ausencia de grandes estrategas. ¿Qué pensaría San Martín o qué pensaría Bolívar si se pusiesen de pie? ¿Qué hemos hecho después del sacrificio de los que hicieron la independencia desde la nada? Desde la nada. Y le recuerdo, San Martín estuvo 12 años en la Argentina, 12 años en América. Se tuvo que ir porque lo buscaban para matarlo. Y eran los hombres de los bancos, los hombres del comercio. ¿Dónde estaban los políticos? Los grandes políticos, los estadistas. Aarón los divide. La gran política es la del futuro, es la arquitectura del futuro, es la construcción del futuro. La política y su cara activa, la estrategia, siempre están en el futuro. Es más, no hay política si no hay políticos. No hay estrategia si no hay un estratega. Porque hay una evolución constante y no hay forma de copiar al pasado.
puedo tomar los principios del pasado, los valores del pasado. Puedo entrar al espectro del pensamiento de los grandes hombres, pero no copiar lo que hicieron, porque la situación que tenemos en la circunstancia actual es inédita. Y más aún cuando nosotros estamos viviendo este pasaje de la era industrial a la postindustrial. Hay una nueva forma de hacer la guerra y hay una nueva forma de producir, de hacer economía. ¿Cómo será el atraso conceptual de la mentalidad de los universitarios argentinos? La universidad reformada comandada por los alumnos y no por los rectores. ¿Cómo será que acaban de sacar una ley para poder liquidar a los unicornios argentinos? A lo más valioso desde el punto de vista económico en esta etapa de la civilización. Además de perversos, ignorantes, burros, nos llevan a la propia destrucción de ellos. Y esto tiene que ser revertido. Yo quiero decirles que este encuentro y esta movida de ustedes es central. Por supuesto que hay que hablar con el continente. Los libertadores hablaban de la patria grande, no de la patria chica. Por supuesto que el poder imperial nos dividió. Y estamos divididos. Y siempre encontramos una causa para ser más estúpidos y dominados. Hace 30 años que nuestro instituto viene proponiendo un acuerdo de seguridad colectiva y defensa común con Brasil. 30 años. Los políticos ni siquiera quieren escuchar hablar de esto, porque entienden que es darle armas a los militares. Los militares somos los primeros que administramos la paz, los que queremos la paz, porque somos los primeros en morir. Pero también somos el núcleo duro del Estado. Y la Argentina, a través de la legislación de seguridad, ha puesto a las Fuerzas Armadas fuera del Estado. No tenemos misión. Hace 40 años. No tenemos misión a cumplir. Solamente podemos planificar una guerra con las Fuerzas Armadas de los países vecinos, mientras la Cancillería nos dice que estamos en integración regional. ¿Me pueden explicar semejante brutalidad? Cuando llegó un papa, cuando llegó un cura argentino al papado, nos pusimos muy contentos. Hoy estamos muy tristes. Este hombre en su juventud tuvo un color político, pero tuvo una carrera de honores dentro de la iglesia en donde debió aprender cosas centrales. Y se está equivocando gruesamente. Está retroalimentando al enemigo de Occidente. Yo, para cerrar esto con revelo, le digo a los oficiales de inteligencia, ¿qué es Occidente? Occidente es la mixtura de la espiritualidad judía que Pedro lleva a Roma, la filosofía griega, en particular la del Estagirita, y el derecho romano, el Estado romano. Las tres cosas conceptualizan a Europa, y Europa fue el núcleo de Occidente, y dejó de serlo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa perdió el rumbo. Y el único país que aún conserva restos de su disciplina social nacida en el ser alemán, de los poetas, de los músicos y de los soldados alemanes.
gobernado por una mujer que nació en Alemania comunista. Es Alemania. Europa nos dejó a nosotros, los iberoamericanos, nos transmitió por la colonización y luego la cultura, la conceptualización de lo que somos. Y ahora abandonó a Occidente cuando tiró a Cristo por la ventana. Y ahí están, muriendo degollados y sin defenderse, porque tienen miedo, como lo planteó Séneca en el siglo I, contemporáneo de Cristo, ese hispano-romano Séneca. Peor que la guerra es tenerle miedo a la guerra. Y estos hombres transculturizados son egoístas, son ciegos, no ven la realidad que los rodea, pero además son contractivos, se niegan al futuro. Este es el problema que tenemos. Niegan una sonrisa y no son felices. No puede ser feliz un hombre que no se esfuerza. Y estos señores buscan el no esfuerzo. Aquello de que vivirás con el sudor de tu frente no les corre para ellos. Son verdaderos vividores, como los tenemos aquí en los partidos políticos y en sectores sociales encumbrados, que no tienen formación espiritual. Y el espíritu de un hombre no tiene que venirlo a explicar un cura. Es nuestra capacidad intelectiva, nuestro afecto y nuestra voluntad. Es tarea de la madre y de la escuela formar el equilibrio de esas tres capacidades centrales que después hay que trasladar a las sociedades. Ojalá podamos transmitir todo esto a la Iberoamérica, toda. 500 millones de iberoamericanos de pie serían la reacción de Occidente. Y es un sueño que tengo desde que era subteniente. Yo creo que todavía no tenemos que entregar las armas. Yo juré la bandera hasta perder la vida, no hasta pasar al retiro, así que no estamos retirados y estamos en la huella. Revelo. Gracias. Gracias, mi general. El señor almirante Marco Justiniano de Bolivia quiere hacer una pregunta. Por favor, señor almirante. Gracias, John. Señor general Auel, le expreso mi reconocimiento por tan esclarecedora exposición de la situación de la Argentina y particularmente de las Fuerzas Armadas de ese país tan caro a mis sentimientos. Yo tengo una relación muy estrecha con la Argentina. Había cuenta que me formé allí cumplí funciones en algún momento y los vínculos con mis camaradas de la Escuela Naval Argentina de la promoción 102 se mantienen tan fuertes hoy como en aquellos días. Entonces me duele revivir esa historia expresada y expuesta de una manera tan clara y correlativa. Sin embargo, con el propósito de hacer una evaluación adecuada del rol que jugó el presidente Raúl Alfonsín en su relación con las Fuerzas Armadas argentinas, habida cuenta de que él fue, desde mi perspectiva, quien más intentó
solucionar el problema post-conflictos en la Argentina con las leyes de obediencia civil, de obediencia debida y punto final, con la cual se pretendía que la justicia reconozca que los militares en su mayoría cumplieron su función constitucional y además que la sociedad lo reconociera así. Con su exposición he notado de que yo me perdí algo en este transcurso de esta historia y quisiera que usted me lo aclare en beneficio de ubicar adecuadamente en mi concepto la actuación del presidente Raúl Alfonsín. Muy bien, señor almirante. La pregunta suya me lleva a decir algo que pocas personas lo conocen. La respuesta que le voy a dar no la saqué de un libro, de una revista, de un diario. La he vivido personalmente, en primera línea. Y le agradezco a Dios que así haya sido. Cuando el decreto 158/83 empezó a cumplirse y se dio lo que le dije, el traslado de mis camaradas denunciados por atropellar a los derechos humanos a jueces legos federales y para ser considerados los soldados por el código donde por haber matado eran considerados criminales comunes, el Código Penal Ordinario, fui a hablar con mi jefe de Estado Mayor, el teniente general Fernández Torres. ¿Me entendió? Y los dos juntos nos fuimos a ver al ministro de Defensa, que era el verdadero jefe de gobierno, porque era el presidente de Renovación y Cambio. Y yo lo sabía. Me lo había dicho la madre de Alfonsín en una entrevista privada. Cuando escuchó el ministro Borrás mi exposición, le dije, el ius in bello proviene de la más antigua legislación militar. Acaban de pasarle el ius in bello a jueces que nunca entraron a un cuartel, que no hicieron el servicio militar, porque son posteriores a la anulación del servicio militar, que nunca escucharon un ruido más fuerte que el cohete de Navidad. Y usted lo va a entender porque es almirante. Una jueza de un pequeño pueblo patagónico, Caleta Olivia, es la que va a determinar la responsabilidad del hundimiento del submarino San Juan. No es un grupo de almirantes idóneos que alguna vez han navegado en un submarino. Y esa jueza lo vio el submarino en una figurita en un diario, nada más. Le cuento esto y puntualizo el tema del submarino por el hecho de que usted es un almirante y entonces creo que ahí lo captará mejor. Le dije al señor ministro, esto es de una gravedad tal que todo el esfuerzo que estamos haciendo para transformar y actualizar al Estado y a la seguridad nacional lo quiebra, porque vamos a tener más de 2.000 oficiales, suboficiales, soldados, agentes de policía, prefectos, gendarmes, desfilando por los tribunales orales. Es decir, usted va a crear lo que ahora llaman grieta. Lo que creó realmente es un estado de beligerancia, una división de la población, creando un mito que en aquel tiempo se llamaba relato. Hubo que fabricarlo para poder justificar
todo este desaguisado. ¿Cuántos estados en el mundo han abandonado el Código de Justicia Militar? Nadie. El sustento del empleo de fuerza en este momento en la Argentina es el Código Penal ordinario. El ministro me dijo, explíquemelo de nuevo con naranjas, porque yo no terminé el secundario. En presencia mía, cuando terminé de explicarle nuevamente todo esto, lo llamó por teléfono el presidente y le ordenó, el domingo vas a almorzar con el coronel Auel. Te va a explicar algo que te equivocaste al hacerte cargo y que echa abajo todo lo que estamos haciendo. Bueno, a los minutos me llamó un ex cadete mío del Colegio Militar, teniente coronel Saco, que era el edecán del presidente, y me pregunta, dice el presidente que quiere almorzar el domingo porque lo invita a almorzar. ¿Y qué vino quiere tomar? Lo que tome y come el presidente. Pero hablamos 3 horas. Repetí lo mismo en los 2 domingos que siguieron. Porque yo notaba, y se lo decía al ministro, que después del primer plato y la primera botella de tinto, no me entendía. No recibía. Y me decía cosas que ya se las dije hace un momento. Cuando volví el lunes y le expliqué todo esto al ministro, me dijo, yo lo voy a arreglar. A esto hay que ponerle un punto final. Cuando terminamos el año 84, un hombre, un jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, lo desplazó al jefe de Estado Mayor Conjunto. Porque estaba haciendo negocios en Ezeiza con el presidente. Ahí aparece Yabrán, aparece Cadaza, aparece Interbaires y demás. Todo lo que traficó en aquel tiempo a la cocaína. Los que estábamos con Fernández Torres éramos todos paracaidistas. Habíamos soñado mientras estábamos en la brigada transportada de Córdoba en los cambios que estábamos haciendo. Había llegado la hora. Las derrotas nos permitían superar a los viejos problemas de los quedantistas. Nosotros éramos reformistas. Queríamos actualizar todo. Bueno, fui destinado a Neuquén como jefe de Estado Mayor de una brigada de montaña y de ahí fui comandante al extremo sur, a Santa Cruz, Río Gallegos, comandante de una brigada mecanizada. En los dos destinos, me vino a visitar Facundo Suárez, un viejo radical de la vieja escuela, que no era de Renovación y Cambio. Y había recibido por parte del ministro fallecido, antes de terminar el año 84, Borrás falleció. Él quedó con el testimonio y me preguntaba, ¿qué tenemos que hacer? Le digo, lo que tiene que hacer es pacificar al país, no retener la guerra ahora en los tribunales federales penales. Ustedes lo que están haciendo es no pacificar, retener una separación y reemplazar a la política de defensa que la estábamos construyendo a toda velocidad por la política de derechos humanos, que es la que está vigente hoy. La Argentina hoy, como se los dije hace un momento, no tiene política de defensa y ha sido reemplazada por la política de derechos humanos. Se le sacó el histórico presupuesto de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos menos del 0,8 del Producto Bruto, el menor de Iberoamérica.
El promedio mundial es 2.5. Chile multiplicó por 3 en los últimos 10 años el presupuesto de defensa. Brasil por 4. La Argentina lo bajó por 5. Y los generales cobraban menos que un oficial de una fuerza de seguridad. 30% menos. Era el castigo. Esa es mi respuesta, señor almirante. Eso es lo que hizo Alfonsín con las Fuerzas Armadas. Y el punto final no era de él, era de Borrás. Se ganó en Semana Santa por una negociación que hicieron el teniente coronel Vilamelo y Monseñor Medina, capellán general de las Fuerzas Armadas, en donde se negoció 3 puntos. Punto final de obediencia de vida en 15 días. La juventud militar que se había amotinado, la primera división que se produce en el ejército argentino de carácter horizontal, siempre se había dividido verticalmente. Bueno, usted lo vivió acá siendo cadete, seguro. Azules y colorados y demás. Nacionalistas y liberales. Acá no. Acá quedó el generalato arriba separado de los tenientes coroneles para abajo. Las jefaturas de unidades. ¿Por qué? Porque les era insoportable ir a ver a un juez que no tenía la menor idea de lo que tenía sobre el estrado y los inculpaba por el procedimiento. Y el procedimiento no había llegado nunca. Esperemos un poco que recupere la señal. Y no estábamos en el derecho internacional público, donde está la Convención de Ginebra. Estábamos en el derecho nacional, era una guerra civil interna. Hoy esto en parte está corregido por los protocolos adicionales que tiene el derecho humanitario, pero en aquel tiempo no existían. Esa es la verdad de lo que fue el punto final y obediencia de vida. 7 años después de que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia la ley, el Congreso anticonstitucionalmente anula a las leyes, no las subroga, las anula. Y los señores que están presentes y son abogados, ahí lo veo al doctor Corrado, saben de que las leyes no se pueden anular, se pueden subrogar con otras. Las anularon, para que no queden dudas, por unanimidad. Mire hasta dónde llega la penetración de lo políticamente correcto para la izquierda revolucionaria. Ese es el tema. No sé si usted quiere abundar o ahondar en este tema, pero le puedo decir en detalle cómo ha sido. Creo, mi general, señor almirante, que llegamos al límite de tiempo. Pueden intercambiar ustedes por el chat sus correos para ampliar esto. Mi general, qué bueno que usted dijo eso cuando era coronel. Yo siempre he creído que los coroneles tienen el ímpetu que los generales llaman diplomacia. Algunos coroneles dijimos verdades como esas y no alcanzamos el generalato, precisamente por esas posiciones de coroneles. Ímpetu, mi general, y de caballería peor. Bueno, ya que usted entra en el tema, mi querido Marulanda, le diré que mis compañeros de promoción, y aquí hay muchos militares presentes, se extrañan de que yo haya ascendido, porque siempre fui igual. Sí, señor. Aquí veo coroneles asintiendo con la cabeza y sabemos qué hay. Bueno, hemos llegado al final de esto. Vamos a seguir la tradición. Yo sé que Nicolás tenía unas preguntas, habían otras más,
De todas maneras, muchas gracias por su tiempo. 2 horas de un gran aprendizaje histórico, político, institucional. Los compañeros y amigos argentinos, María Alejandra, agradecerles mucho su asistencia. Berta, que también nos acompaña fielmente aquí desde Colombia. Agradecerle a Jorge Corrado su gran colaboración y participación para la realización de este evento. Invitarlos a la próxima semana, donde probablemente vamos a tener compartiendo 2 expertos, uno del Perú, civiles ellos, y otro de Venezuela, ambos especializados en ELN, para que nos muestren cuál es el avance de este grupo narcoterrorista en la región. El ELN es algo que se está cocinando y ampliando en toda esta región andina y que ya tiene vínculos con el Perú. Y acabamos de lidiar Paraguay con un problema del EPP muy serio y parece que ahí también hay otros vínculos interpuestos del ELN. De modo que los invitamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Yo les agradezco a todos los asistentes su tiempo. Ha sido muy enriquecedora tarde. Lo he disfrutado, lo he delectado exactamente. Ha sido una gran fruición escucharlo a usted, mi general. Le agradezco con todo el corazón de soldado sus comentarios y sabe que aquí en Colombia ha dejado un grupo de amigos que lo admiran y estamos atentos a sus artículos, que son enjundiosos, son sólidos, son ricos, son de esos pasteles a los que da gusto meterles el diente y paladearlos. De modo que muchas gracias, mi general. Las últimas palabras para cerrar quedan en usted. Bueno, yo soy el agradecido. Como lo dije al principio, le agradezco a ustedes el haberme invitado. Es una honra para mí estar compartiendo nuestros trabajos con ustedes. Son nuestros hermanos americanos. Tenemos que recuperar lo que tanta sangre y tanto esfuerzo costó. Yo le pido a John Marulanda que les pase a ustedes la página web de nuestro instituto y también los correos electrónicos míos, para que si hay alguna duda de la lectura de esos trabajos que van a encontrar, que son más de 100, y me escriban y yo les voy a contestar, porque mi tarea, yo les repito, no estoy retirado, estoy en actividad permanente. Me retiraré, como dice por allí un poeta peruano, que cuando morimos descansamos. Hasta ahí voy a pelear todos los días. Les doy un abrazo a todos. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, mi general. Un abrazo. Cuídense mucho, por favor. Cuidémonos todos. Estamos en época de pandemia y la pandemia es más peligrosa que la subversión en estos momentos. Un abrazo. Feliz tarde. Un abrazo, mi general. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, mi general, quedamos unos pocos. Ya salió mi general. Bueno, vamos a todos, a Carlos, a mi general Pantoja, muchas gracias, a Carlos María Romero de Argentina, comisionado Rodríguez, muchas gracias por su tiempo, lo vi muy atento, muchas gracias. Eduardo Leal y César Padilla, compañeros de curso. Muchas gracias. Bueno, un gusto, John, Eduardo, Jorge. Verdad que se aprendió muy interesante la charla de hoy, John. Okay. Verdad que me quito el sombrero con lo que dijo mi general y cómo lo dijo. Excelente. Capizán, gracias. Chao, César. Capizán, gracias por tu tiempo. No, fue fabulosa la experiencia. Quedó grabada. Vamos a editarla. Y aquí ya tengo la oferta de pasarla por Radio Libertad América, que está desde Chile transmitiendo. Vamos a pasarla por ahí. De modo que gracias por su tiempo, Capizán. Gracias, Eduardo. Carlos María Romero, muchas gracias. Gracias a usted, mi coronel. Un abrazo. Por favor, mándenos después la forma de poder seguir conectados. Vamos a tomar como punto de contacto a Jorge Corrado. Si usted tiene su correo, escríbamelo ya en el chat, yo lo tomo.
Bueno, Ya, perfecto. yo lo tomo, póngamelo ahí en el chat, yo ya lo copio y nosotros estamos produciendo un documento, una columna semanal que se publica en el Nacional de Caracas sobre todos estos temas. Con mucho gusto se la envía para que usted la duplique en sus redes. Cómo no, muchas gracias. Buena suerte, Dios lo bendiga. Puede entrar al chat aquí mismo, si abre ahí chat, abra chat. Voy a incursionar, la primera vez que lo voy a hacer. No se preocupe, no se preocupe. Estoy Mire en el chat. abajo donde dice chat. Sí. Ahí dele clic al chat y a su derecha aparecen unos textos, ¿los ve? No. A ver, veo Doppler, Microsoft, Google. Arriba me apareció el chat, escrito arriba. Sí. Gracias. Y abajo le aparecen unos chats donde dice muchas gracias, mi general, de Luis Rodríguez. Ah, sí, muchas gracias, mi general. Bueno, ahí abajo, más abajo de eso, hay un espacio para que usted escriba. Correcto. Escríbame ahí su correo o su WhatsApp. Yo lo copio inmediatamente y le envío ahí material. Ahí estoy escribiendo, mi coronel. Ahí estoy escribiendo. Hágale. John, mientras te escriben, me despido, te felicito. Genial estuvo esta presentación de mi general Nahuel. Muy interesante, ¿no, Capizán? No, gracias a ti por tu asistencia, hombre. No, fascinante. Y cuéntale a hay tus... Hay que aclararle a él que aquí tampoco tenemos justicia penal militar. No es el único Argentina. Sí, Carlos, ¿escribiste? Sí, listo. No me ha llegado, no me ha llegado. Ah, ya me llegó. Carlos María Romero, Recama 18. Espérate. Rocama. Aquí tengo, rocama1810@gmail.com, ¿vale? Exacto, perfecto. Bueno, ahí te llegará. Es mi sigla con mi apellido primero y después mi nombre. Vale. Rocama, Romero Carlos María. Este jueves. Esa es la sigla. Este jueves te llega el primero. A ver si te gusta. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y feliz noche. Lo mismo para ti. Pues.